En este episodio de Café con Nico Podcast tengo como invitado a Mauricio Battaglia, un empresario que se ha destacado por su trayectoria en el sector calzado, pero lo más bonito y lo más profundo de este episodio que más me llegó, porque vaya que es bello, es que más que un empresario se ha destacado por su entrega al prójimo, por su entrega a su familia, por su entrega a su gente y por su entrega a Dios. Disfrútalo mucho. Mi queridísimo Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido a Café con Nico Podcast. Qué gusto que estés aquí. Ya tenía muchísimo rato persiguiéndote y dándote lata, pero muchísimas gracias por tu tiempo, por animarte y por estar aquí. De verdad, mi familia te tiene un gran aprecio, un gran respeto y una gran admiración. Qué bueno que estés aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Nico. Oye, pues el agradecimiento para que me hayas invitado al programa a platicar de tantos temas tan interesantes. Y pues igualmente, yo le tengo un gran aprecio a tu familia. A tu papá siempre le he dicho cuando yo inicié en la Cámara de la Industria del Calzado como presidente, que me ayudara. Entonces ahora le digo que es mi sensei. Siempre me acompañó y me aconsejó. Y también a muchos tíos tuyos les tengo mucho cariño. Muchas gracias por la invitación. Esta es tu casa. Oye, para empezar a desenvolver un poquito el tema, cuéntame un poquito más de ti, de dónde eres, qué estudiaste y por qué decidiste dedicarte a lo que te dedicas hoy. Soy muy leonés. Mi abuelo emigró de Argentina a León a jugar fútbol en 1945. Don Antonio Battaglia. Don Antonio Battaglia. Y ahí hay un tema muy interesante porque hay muchas coincidencias. Mi abuelo emigra a una ciudad zapatera cuando la familia de mi abuelo en Buenos Aires era zapatera. Entonces mi abuelo llega, se instala en León y le tiene un gran aprecio a León. Cuando llega mi abuelo, una historia muy rápida, es que él había hecho previamente una gira con la selección argentina juvenil hacia el año 40, pero la gira fue en las playas de México, en Acapulco, en Mazatlán, era por el Pacífico. Entonces mi abuelo tenía la referencia de México igual a playa, y cuando llega a León, él venía de Buenos Aires, una ciudad que en aquel momento tenía 8 millones de habitantes, llega a un pueblo minúsculo que era León de los 40. Y saliendo del hotel, cuando se instala, le pregunta al bellboy que en dónde quedaba la playa. Y el bellboy le dijo, a 600 kilómetros a donde volteé. Es decir, una historia muy bonita de mi abuelo con la ciudad, porque fue una leyenda del Club León. Sí. Pero aparte se instala como zapatero, el oficio de su familia en Argentina. Bueno, de mi lado materno, pues también soy como una gran cantidad de leoneses emigrados de los Altos de Jalisco, toda mi familia materna. Entonces yo te puedo decir que soy de raíces futboleras y zapateras. Eso es lo primero que me marca. Alguna vez le dije a mi abuelo pues que me gusta mucho el fútbol y los zapatos y que no le llegaba ni a los talones. Y creo que nunca le llegaré ni a los talones a lo que fue mi abuelo. Y luego tengo una formación en una familia pues muy tradicional, y estoy formado en mi educación básica por el Instituto Lux. Digamos que los jesuitas llegan a mi vida y me marcan para siempre. Después estudio ingeniería industrial en el TEC de Monterrey. También le tengo un gran aprecio a la institución. Y pues soy zapatero por default, como configuración. Soy zapatero por default. Como varios. Y bueno, pues ahí está. La otra parte de mi historia de vida es que, aparte de la parte empresarial, siempre he estado muy interesado pues, en los temas colectivos y públicos. Soy un creyente de que las soluciones no son en lo individual, sino en lo colectivo. Entonces, el tema de asociaciones civiles, tengo un historial ya de 15 años trabajando en asociaciones civiles, y pues en la Cámara de Calzado estuve metido 10 años y actualmente estoy en Concamín. Y creo que como sociedad nos tenemos que involucrar para cambiar las cosas. Esto no es un tema
de que ya existan políticos buenos, iluminados, que nos van a cambiar la vida, sino que tenemos que construir desde cada empresa, desde cada colonia, desde cada ciudad, un mejor estilo de vida colectivo para todos. Fíjate, ahorita que tocaste un tema muy importante, además que quería platicar un poquito también de tu trayectoria y cómo te has sentido. Tocaste un punto que me llamó mucho la atención, hablando del bienestar social. Yo siempre he dicho que como seres humanos hay que ver más que nos une y no que nos separa, porque lamentablemente, hablar ahorita de política es muy delicado, es como hablar casi de religión, pero haciéndolo de una manera pues un poquito más humana. Yo quisiera pues saber cuáles serían, además del rol que tiene el empresario, nosotros como mexicanos, como ciudadanos, como personas, como hijos de Dios, ¿cuál debería de ser nuestro compromiso con el prójimo? ¿Qué pregunta, mi querido Nico? Me lanzaste una bomba. A ver, estructurándola un poquito. Sí. A mí no me gusta nada lo que está pasando en el tema político. Se polariza. Entre blancos y negros jamás hablamos de grises. ¿Sí? Y todo el mundo quiere sacar raja política de lo que está sucediendo. Entonces, a mí me gustaría exponer una serie de conceptos que me parece que se tienen que abordar de una forma muy profunda. Mira, el primer tema que yo me cuestiono en mi vida es el nivel de pobreza del país. Los datos, para empezar, deberíamos de ver cómo se mide la pobreza. Y la pobreza se mide, la medía el Coneval y actualmente la mide el INEGI, y tiene una medida dimensional. La primer parte son los ingresos, que están muy definidos por las canastas básicas que tiene que tener una familia. Entonces, una persona para que no sea pobre en México por ingresos, tiene que tener un ingreso aproximado. La familia de 4 personas en donde trabajan 2, tienen que ganar 23,000 pesos aproximadamente al mes libres de impuestos. Y luego viene el resto de las dimensiones, que tiene que tener acceso a salud, a educación y a servicios básicos. Entiéndase, agua, drenaje, etcétera. Entonces tenemos a prácticamente la mitad de la población en esa circunstancia, y es un tema muy complejo. Y como empresarios, esto no es nada sencillo, pero se tiene que abordar. Sí. Tenemos que ver que en cada empleo que generamos impactamos en todos esos niveles. Uno, en el ingreso, pero también al dar un empleo formal se da acceso al resto de las dimensiones. Por supuesto que el gobierno tiene que ver, los empresarios no somos los únicos responsables de este tema, pero nos tenemos que asumir como parte de la problemática. Sí. Ha habido esfuerzos importantes en los últimos años para platicar sobre la importancia del salario digno que permita a las personas. Y la premisa sería buscar lograr que toda persona que trabaja en este país de forma honrada no debería ser pobre. Tenemos un camino largo para recorrer. No es un tema en donde los empresarios seamos los malos y los políticos son los buenos, sino todos estamos involucrados. ¿Cómo podemos subir el nivel de ingresos? Y ahí yo diría 2 cosas. Tenemos que platicar y reflexionar sobre aumentar 2 cosas en las empresas. Uno, ¿cómo agregamos más valor? ¿Cómo creamos empresas que tengan más valor agregado alrededor, no solo el producto? Y lo segundo, también muy importante, es que hemos platicado con el gobierno de cómo nos defiende de los actos ilegales de las empresas que compiten en condiciones de ilegalidad. Somos zapateros,
Entonces, ¿cómo le vamos a hacer si queremos ir transitando hacia la dignificación del empleo para que la sociedad vaya mejorando? ¿Cómo vamos a hacer con los que no tienen a las personas registradas en el Seguro Social? ¿O qué hacemos con las aduanas que permiten la entrada de productos chinos que no pagan absolutamente nada de impuestos? Entonces vuelvo a hablar de que hacia allá tenemos que transitar, pero tenemos que verlo como un problema macro en el que todos tenemos que abonar. Hay índices que estudia el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, en donde pone un edificio de 10 pisos y hace una analogía con los deciles de la población y de la pobreza. Y ellos lo que dicen es que en México la movilidad social no se está dando. Eso significa que las personas que nacen en los pisos de abajo no pueden subir. Y ese es un tema que tenemos que trabajar. Las personas que se esfuerzan, que estudian, que se preparan, deben de tener movilidad social y deben de poder subir a un mejor nivel de vida. Ahora, cuando se habla de desigualdad, no confundir, no estamos planteando ser Cuba o Venezuela. Eso es impensable. O sea, el modelo comunista ya está plenamente demostrado que es fallido. Yo hablo de igualdad y yo lo hago una analogía en el arranque de una carrera. Si todos partimos del mismo punto, entonces ahora sí que gane el más rápido y que el más rápido le vaya mejor. Pero no puede uno empezar 50 metros atrás, o uno no puede empezar con la pierna enyesada, o uno no puede empezar con los ojos tapados. Claro. La igualdad habla del piso de inicio, de dónde debemos de partir, para que a partir de ahí, pues cada quien con sus habilidades, con su esfuerzo, vaya teniendo un mejor desempeño y un mejor nivel de vida, y quien se esfuerce más le vaya mejor, y quien no, pues que le vaya un poco peor, pero que todos tengan la oportunidad de poder arrancar en condiciones similares. ¿Cuáles serían las maneras en las que, bueno, no las maneras, pero yo siempre creo que primero hay que trabajar nuestra manera de pensar antes que nuestra manera de actuar? Y yo quisiera preguntarte, ¿cuál ha sido la manera de pensar tuya que te ha servido para trabajar la desigualdad social? Mira, el primer tema muy importante es reconocer al ser humano como persona. Eso me parece que una persona, por ser humano, tiene los derechos humanos tan cuestionados, porque los derechos humanos, otra vez un tema polémico, que si en las cárceles no deben de tener derechos humanos los delincuentes, etc. Eso ya es transgiversar lo que es el principio universal que se creó en el 1948 con la ONU, después del genocidio nazi, en donde el mundo se sentó a pensar y decir, un ser humano, esto no puede volver a pasar, y un ser humano tiene ciertos derechos. Entonces, es reconocer eso tan sencillo, que una persona tiene sus derechos y reconocérselos. Y ese primer punto de partida es el más valioso. Oye, fíjate que también tenemos, afortunadamente, bueno, estamos viviendo una revolución digital impresionante, ¿no? En la que estamos más conectados que nunca. Y pues yo veo todos los días que gracias a la tecnología, 9 de cada 10 noticias pues son malas. Y la gente está viendo más, apuntándole más al morbo, accidentes, malas noticias en general, quién se equivocó, quién está tachando de lady no sé qué a quién. Oye, no, que no sea tu hijo, que no sea tu mamá, que no sea tu hermana, porque ahí sí, o sea, sientes que el mundo puta, te come vivo, mano. Y la verdad es que es muy triste porque nos genera mucho más impacto
visual y social, quién comete un error, quién habla mal, quién se equivocó. Pero cuando alguien está trabajando un proyecto social como el tuyo, por decir, yo creo que nos hace falta darle esa, ¿cómo te diré? Esa importancia, ¿sabes? Y yo quisiera, o sea, preguntarte, porque el otro día mi mamá me dijo, te trae idiotizado el celular. Y yo quisiera preguntarte, ¿cuál crees que debería ser la responsabilidad de los jóvenes de esta generación con el uso de la tecnología? No para promover nada más memes, reels chistosos, pero cosas que aporten valor, ¿no? Híjole, qué buena pregunta. A ver, cuando hablamos de tecnología, lo primero que tenemos que ver es que jamás en la historia de la humanidad había existido una condición de bienestar en la humanidad en general como hoy. Jamás. Con lo cual tenemos que ver que la tecnología le viene muy bien al mundo. Ahora yo tengo el TikTok y ya lo borré 3 veces y lo vuelvo a instalar. Yo también. Fíjate que me gustaría compartirte que mi autor favorito de ciencia ficción se llama Isaac Asimov. Les recomiendo a todo mundo los libros de Isaac Asimov. Háblame un poco más de él. Él era un científico, escritor, divulgador de ciencia, nacido en la Unión Soviética, aunque la mayor parte de su vida la vivió en Estados Unidos, y fue un adelantado. Él es el que crea las reglas del robot. Un montón de libros de Asimov habla de la robótica y de cómo íbamos a controlar la robótica, y él crea las 3 famosas leyes del robot para que no afecten a la humanidad. Y tiene en particular un libro que les recomiendo mucho que se llama El Sol Desnudo. ¿El Sol Desnudo? El Sol Desnudo de Isaac Asimov. No me acuerdo exactamente en qué año lo escribió, pero fue alrededor de los 50s. Ah, ya tiene rato. Y él hablaba, no te voy a marear, pero el libro trata No. de que han pasado 30, 40 mil años a partir de hoy. En ese momento se sitúa. Y que el universo está poblado por los humanos. Y que hay diferentes galaxias y planetas con civilizaciones humanas muy avanzadas. Y pese a que el planeta Tierra había sido de donde había salido toda la civilización y la tecnología inicial, era el planeta más rezagado y retrasado porque tenía unas condiciones ya muy terribles de contaminación, la gente vivía en el subsuelo, había crímenes, etcétera. Cuando los planetas más desarrollados, en algunos, en este particular un planeta que se llama Solvang, jamás en la historia del planeta había habido un asesinato, un robo, era la vida perfecta. Y Sí. en Solvang, en este libro, hay un asesinato. Entonces allá tienen un problema porque dicen, ¿cómo vamos a hacer una investigación si aquí no hay detectives? Entonces tienen que venir a la Tierra por un detective porque aquí había todavía crímenes. Entonces va el detective al otro planeta y entonces empiezan a plantear la problemática que Asimov en el año 50 vislumbró, que cuáles eran los problemas de la tecnología en relación a la dignidad del ser humano y al rol que ésta podía tener para desintegrar a la sociedad. Y en ese libro, en ese planeta, la gente vivía aislada. Y vive aislada porque el contacto humano se considera repugnante. Y se considera repugnante porque todo lo que necesitas te lo hacen los robots. Porque la comunicación digital es tan increíblemente buena y hasta sensorial que el contacto humano se considera repugnante. Ahí quiero llegar. Yo cuando veo... Yo soy víctima del tema también, porque yo también me estoy aislando por estar en mi celular. Tenemos que plantear que hacia allá vamos y ese no es un buen camino. Tenemos que darnos tiempo, Nico. ¿Sí? La idea del TikTok en sí misma sí es buena,
pero no te da tiempo de darle tiempo a una idea. Y tenemos que volver a los principios que dignifican al ser humano, hablar de familia, hablar de comunidad, hablar de espiritualidad, sí. Y que la tecnología nos ayude en nuestra vida diaria, pero no permitir que nos aísle. Una de las frases de Albert Einstein que me han gustado mucho dice así: el día que la tecnología se apodere, o decía, el día que la tecnología avance de más, va a ser el momento en el que va a ser un mundo lleno de idiotas. Sí. Algo así. Y ahorita, por ejemplo, yo estoy usando muchísimo ChatGPT, la inteligencia artificial. O sea, mira, contexto. Fíjate el nivel de conciencia que tenemos que hacer, porque según Forbes, el año pasado yo había visto un artículo que gracias a la inteligencia artificial se van a reemplazar millones y millones de empleos base gracias a la inteligencia artificial. Entonces, aunque tú tengas tu grado, licenciatura en ingeniería, por ejemplo, en diseño gráfico, ¿no? O en diseño industrial, vaya. Te metes una aplicación, le pides a la inteligencia artificial lo que necesitas a lujo de detalle y ya. Y el empresario se ahorra la nota en sueldos. Y ahorita, por ejemplo, con ChatGPT, que yo ya lo agarré de terapeuta también para cualquier circunstancia, nos estamos haciendo muy dependientes de esta herramienta, que es maravillosa, pero también es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque le pedimos ayuda para cosas que creo que a veces nos tocan a nosotros. Y cuando nos toca exponernos a la realidad, nos entra una ansiedad bastante fuerte, por decirte. En mi caso, te gusta una chava, ¿no? Y quieres pedirle consejos a la inteligencia artificial. ¿Qué le digo? ¿Cómo le hablo? ¿Cómo me visto? Te lo puede decir. Pero el error está en que gracias a esa dependencia que uno tiene con la inteligencia artificial para que te diga cómo vivir tu vida, sin eso, entonces, ¿qué te queda? Entonces, yo creo que lo que nos debería de hacer seres humanos es lo que está en nuestra esencia. Porque si no, nos vamos a hacer a seres humanos gracias a esta dependencia tan fuerte que tenemos con la tecnología. Entonces, yo quisiera profundizar en esta plática, sobre todo en el nivel de conciencia que debemos de tener en esta generación y en las próximas generaciones, para ayudar a los jóvenes a darle un uso más responsable a la tecnología. Porque si no, pues, ¿cuáles crees tú que vayan a ser las consecuencias al día de mañana? Sí, qué gran pregunta. A ver, es un tema viejo, no es nuevo. Sí. La primera parte de la pregunta con respecto a los empleos, ¿sí? Serían las máquinas de tejer de la revolución industrial que decían, ¿y ahora qué va a hacer la gente? ¿Dónde va a trabajar? Ya pasaron 200 años, o más de 200 años, y fue un asunto que se resolvió, ¿sí? Yo también haría la analogía con, si hubiéramos supuesto que con las calculadoras y las hojas de Excel, los contadores hubieran desaparecido. A mí me parece que la inteligencia artificial es un cambio de era. Es un cambio de era, sí. Y que la tenemos que asumir que quien no la use estará fuera de la jugada. Claro. Sería el equivalente a que alguien quisiera seguir tejiendo a mano en lugar de usar una máquina de tejer. Totalmente de acuerdo. O a un contador público que haya rehusado utilizar una calculadora. ¿Qué haremos con los empleos? Ese es más difícil. Es más difícil porque yo soy creyente que se van a generar nuevos empleos y se va a generar más riqueza. Y que ese es un tema que nos tenemos que plantear y resolver. Pero el uso de la inteligencia artificial es una herramienta. Lo que en su momento fue una calculadora, lo que en su momento fue una máquina de tejer, no es otra cosa más que eso. Quien pierda la capacidad de relacionarse, de tejer en familia, de trabajar en comunidad, de vivir, de divertirse, por la inteligencia artificial estará cometiendo un grave error. Porque la dignidad humana,
la sensibilidad humana y sobre todo la intuición jamás serán, sería un grave error pretenderla sustituir por la inteligencia artificial. Sí. El ser humano sí creo firmemente que es una creación divina que jamás podrá ser replicada. Insisto, la intuición, insisto en la sensibilidad, en los sentimientos, en la gracia, en el trato, jamás lo podrá resolver. Entonces, es una herramienta y hay que asumirla como tal. Ahorita que mencionaste que hablaste sobre la familia, sobre aprendernos a divertir, a jugar, a relacionarnos, a no aislarnos, sobre todo por esta parte de la dignidad humana, o sea, incluso la autoestima, ¿no? Y cómo el concepto que uno tiene de sí mismo y de las personas. O sea, mencionaste mucho a la familia, es lo que más me llama la atención, que como nos está aislando mucho, yo quisiera darle un sentido pues un poquito más bonito porque, o sea, gracias a Dios yo también fui un chavo que creció pues jugamos a las escondidas, a las tries, ¿no? O sea, ya había videojuegos, ¿no? También yo me la vivía ahí, todavía me gustan mucho, pero yo creo que sí es muy importante tocar este tema porque nos está aislando demasiado, pero sobre todo el tema de la familia, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho que acabas de mencionar cuáles crees que deberían de ser estos valores que deberíamos de conservar en familia, qué deberíamos de estar cultivando nuestros hijos para seguir promoviendo ese legado, promoviendo ese compromiso hacia los demás. Yo diría que la familia es fundamental, es elemental, pero no me quedaré ahí. O sea, yo creo que el tema habla de comunidad. O sea, hay que ampliarlo. El primer círculo es la familia. Sí. El segundo círculo es la empresa. Hay otro círculo que es la colonia, otro círculo que es la ciudad. Tenemos que vivir en comunidad. Y luego hablas de valores, de religión, y creo que yo soy una persona muy cristiana, sobre todo volteando a ver lo que fue Jesucristo, más como persona que como hijo de Dios. Sí. Y eso hay que explorar los valores que Jesucristo profesó. Y esos valores no los puede perder la humanidad. Fíjate, yo tengo una contradicción que estoy seguro que la vamos a resolver. Porque yo, por un lado, soy nostálgico de la niñez que tuve, sin tecnología, etcétera, pero yo soy un ferviente creyente que las nuevas generaciones siempre tienen la razón. La evolución, lo decía Darwin, es un proceso natural y las nuevas generaciones jamás se equivocan. Entonces, la parte nostálgica no la puedo recuperar como diciendo antes estábamos bien y ahora los chavos están mal. Eso no es cierto. Las nuevas generaciones siempre van imponiendo el nuevo rumbo que va llevando a un mundo que cada día ha sido mejor. Los niveles de bienestar de ahorita son muy superiores a los anteriores. Con respecto a la dignidad humana, yo tengo la contradicción, porque yo estudié en los 70s, mi primaria, y se decía en todos los libros de texto que el problema de la humanidad era cuando más crecía la población. Y se decía que la población crecía de forma exponencial, pero que los recursos materiales crecían de forma lineal. Es increíble, eso fue un mito, porque la tecnología y la humanidad creció los niveles de productividad de forma bestial y nada más en alimentos producimos muchos más alimentos de los que necesita la humanidad, a grado ridículo de exceso calórico que nos ha generado un problema grave de nutrición. Pero es increíble que en este contexto donde producimos más o menos dos veces lo que necesita la humanidad en términos calóricos,
tenemos a cientos millones de personas en condiciones de hambruna. Esos son temas que vuelvo al tema de la dignidad humana. O sea, lo tenemos que resolver. Hay alimentos para todos y no los estamos cultivando. Pudiendo colocar en el mundo de una forma adecuada, y no es posible con los niveles de productividad y tecnología que tengamos a personas en esas condiciones. Inclusive en México, los niveles de pobreza, hay un nivel de pobreza que se mide, que es la pobreza extrema, que si tú concentras todos los ingresos de la persona, no le alcanza ni para comer. Entonces, espero, a lo mejor la respuesta es un poco ambigua, pero para allá tenemos que transitar a tener claro que la dignidad del ser humano, nuestro trato en comunidad, tienen que ser los ejes que sigan marcando a las nuevas generaciones, que lo sabrán hacer mejor que las generaciones anteriores para ir avanzando en un bienestar colectivo. Cambiando un poquito de tema, ¿cómo, más bien, qué es para ti la familia y cómo describirías tu relación personal con Dios? Bueno, pues para mí, la primera parte de la familia es la razón de ser. ¿Sí? Ser papá es el acto más hermoso que hay en este mundo. Y ser hijo también. Y ese tejido en familia es lo que le da sentido en buena parte a la vida. Otra vez lo mismo. No vernos como el éxito nuestro, como lo individual, es un error. Es el éxito de la familia y de la comunidad y de ahí hacia arriba. Pero pues la familia es la razón de ser básica de un ser humano. La relación con Dios la tengo, por un lado, creo firmemente en los principios cristianos. El Cristo, los principios cristianos de Cristo hombre y que predicó, son el eje de mi vida, lo que más me mueve. Soy un poco más flexible con respecto a la posibilidad de cómo es ese Dios. Sí creo que hay una divinidad arriba nuestra, ¿sí? Pero exactamente no creo en la Santísima Trinidad y en algunos conceptos. Pero al final del día creo que hay algo superior. Y por último, me gustaría cerrarte con una frase de mi querido suegro Pepe Fernández, que decía que la mejor religión es tu conciencia. Entonces eso te conecta a la espiritualidad. Y eso es un marco más amplio al que yo me gustaría invitar a todos, porque yo he estado un poco alejado, a pensar en la espiritualidad que nos va a acercar a ser mejores personas y no pelearnos exactamente si lo que nos divide con los judíos, que es la divinidad de la Virgen María y Jesucristo como hijo de Dios, o como los musulmanes, que somos bastante parecidos, porque ellos creen básicamente en lo mismo, o pensando en los chinos o en los japoneses, etcétera. Creo que todos coinciden en algo, en que hay una divinidad y que nos asumimos como parte de ella, y que lo importante es estar bien espiritualmente y con uno mismo y con nuestra conciencia. Cuando me habías dicho que te hubiera gustado pasar un poco más tiempo con tus hijos porque trabajabas mucho, yo sentí un poco de peso en tus palabras. A lo mejor y me equivoco, pero incluso como un... no sé si la palabra correcta sea remordimiento. Y yo te voy a hablar como hijo, ¿no? Tú conoces muy bien a mi papá, sabes cómo es, sabes cómo trabaja y el carácter que tiene. Y, o sea, yo como hijo en algún momento no me hizo falta nada, benditos a Dios. Y siempre fue un gran
un gran proveedor. Fue un gran proveedor. Me hubiera gustado enseñarme a jugar fútbol con él, porque, bueno, la mayoría de mis amigos jugaban fútbol, yo practicaba gimnasia olímpica y a mí me molestaban mucho, ¿no? Porque es un deporte supuestamente que era para niñas. Esto te estoy hablando cuando yo iba en primaria. Estaba, estaba bien chavo. Entonces, a mí nadie me enseñó a jugar. Mi papá decían que jugaba súper bien fútbol. Y cuando empecé yo a crecer, yo sentí un poco de ese, pues ese enojo, ¿no? Por decir, oye, ¿por qué mi papá no pasó más tiempo conmigo en ese aspecto? Y ahorita que yo lo pienso ya como, pues un hombre de 26 años, yo la verdad es que no le reprocho absolutamente nada a mi jefe. Porque si yo pudiera, si él estuviera aquí y si él me estuviera escuchando, le diría, pa, todo lo que hiciste y como lo hiciste, no tacharía ni yo cambiaría absolutamente nada de lo que has hecho. Lo que hiciste, lo hiciste lo mejor que pudiste. No me arrepiento de nada, no cargo con nada. Lo hiciste muy, muy bien. Y te amo. Entonces no quiero, de verdad, no me pesa nada y no quiero que nada a él le pese, porque una vez me llegó a comentar, es que sí me hubiera gustado pasar más tiempo contigo en ese aspecto, pero es que la verdad yo tenía mucho, pues, este lado de mi vida, ¿no? De mi trabajo. Y pues si te sirve de algo y para saber qué es lo que opinas al respecto, porque la forma en la que mi familia se expresa de ti, en la como habla de ti, yo creo que es igual. O sea, quisiera no ser muy precipitado con eso, con lo que te estoy diciendo, pero yo creo que es igual en el aspecto en el que, pues mientras seas un buen hombre, un hombre íntegro, de familia, que se ocupe de hacer el bien y que nada le falte en su entorno, híjole, pues estás del otro lado, ¿no? Yo, o sea, a lo mejor no soy tu hijo, pero te lo digo como sobrino y como hijo de mi padre, que ustedes han hecho lo mejor que han hecho, lo hicieron mejor que muchísimas personas, no les cambiaría absolutamente nada a ustedes y sin ustedes no somos nada. Muchas gracias. Gracias, Nico. Oye, qué lástima que no te enseñó a jugar fútbol tu papá, porque una de sus cualidades es haber sido un gran futbolista. Pero en mi caso, a ver, el remordimiento existe. Si pudiera, y me lo dijo mi esposa María, varias veces cuando mis hijos eran chiquitos, algún día te vas a arrepentir, y efectivamente me arrepiento. Si pudiera cambiar algo en mi vida sería eso, haber pasado en la infancia de mis hijos más tiempo con ellos. Ahora, hay un video de un señor explicando, de estos videos muy buenos de TikTok, en donde llega y pone es como una pecera, y llega con unas pelotas, unas canicas y una arena, ¿no? Entonces, llegan con todos los elementos independientes y primero pone la arena y luego al final ya no cabe nada. Y después hace un ejercicio B con los mismos elementos y pone primero las pelotas más grandes y luego las más chicas y luego la arena y cabe todo. Y dice que en la vida el tema del tamaño de las pelotas y cómo se la acomodó de los tiempos es un tema de definir las prioridades. Y al final derrama una taza de café. Y dice, y esta es la analogía para decirles que hay tiempo para todo, hasta para tomarse un buen café. Entonces, hay que poner las pelotas en la pecera, hay que dimensionarlas, porque tenemos compromisos como proveedores, como padres, que son muy importantes. Y hay que entender que esa responsabilidad existe y que muchas veces es muy cruel. Y que también es importante que participemos en la sociedad. Yo verdaderamente invito a tu auditorio, a los chavos, en que tampoco nos convertamos en esta cultura de yo debo de ver solamente para mí, lo demás no me importa,
Y eso te puede llevar, sí, a llevar mucho tiempo con tu familia, pero aislarte de los temas que tenemos tan graves en León. A mí me gusta hablar de León porque es nuestro círculo pequeño. No, no debemos de ver como normal una comunidad como San Juan de Abajo o San Joaquín, como la quieran llamar. Yo invito a todos que por favor vayamos, porque ahí tenemos una problemática que yo le llamo los guetos de León. Recordar que los guetos en la Segunda Guerra Mundial, cuando llega a Varsovia Hitler, empieza a aislar a los judíos y lo que hace es construir bardas en un barrio de Varsovia, en donde van metiendo a los judíos hasta el punto de llegar a morir de hambre. Esos guetos existen en nuestra ciudad. La comunidad de San Juan de Abajo es una comunidad rodeada por un acceso a la autopista, por el Boulevard Timoteo Lozano, y es un gueto dentro de la ciudad. No tienen acceso a agua potable, es un tema muy complejo, inclusive legislativo, porque hay colonias irregulares y las colonias irregulares hasta hace poco el gobierno y las leyes no permitían llevar servicios públicos, ahora ya lo permiten, pero tenemos que ver que tenemos a esa gente aislada, abandonada, muriéndose de hambre en unas condiciones terribles. Entonces, el balance, el tamaño de las pelotas, ¿sí? Los invito a participar en comunidad, a pensar que León no es del Boulevard Campestre al Campestre, que en León hay guetos, que en León hay unas problemáticas terribles. Tenemos unos niveles de drogadicción en la ciudad espantosos y hay que asumirnos todos como parte de la responsabilidad. ¿Cuántos de los niños que no pudieron crear los papás porque los dos estaban trabajando en mi fábrica? Yo tengo que asumir ese cachito de responsabilidad y tengo que actuar en consecuencia y ser muy responsable con el tema de los horarios. Y luego el gobierno se debe de cuestionar por qué la gente en promedio en León está tardando hasta 3 horas para ir a trabajar y regresar a su casa, 15 horas a la semana. Estamos aislando a estas familias. Y luego mi parte nostálgica me dice que en los años 70 León eran los barrios, y el barrio de San Miguel, ahí estaba la iglesia, la deportiva, las fábricas, las casas, las guarderías. Entonces las personas tenían una red de apoyo muy grande, desde el cura hasta la fábrica. En la zona vivía las hermanas, las abuelas, las comadres. El desarrollo urbano de León cambió. Fuimos dándole casas de Infonavit donde cayeran a las familias muy aisladas, tardan 3 horas para ir a trabajar, y ese es un tema que tenemos que cambiar. Entonces, en resumen, de la pregunta es, sí estoy arrepentido de no haberle dado más tiempo a mis hijos, pero el otro mensaje es, no solamente hay que ver por el bienestar personal y de la familia. Tenemos que asumir los grandes problemas que tenemos en la ciudad, darle tiempo a todo, porque sí también tenemos que participar en temas sociales, en temas comunitarios, y nos tenemos que ensuciar las manos. ¿Alguna vez has visto la película de La lista de Schindler? Sí. Siempre toco este tema porque ahorita que estás hablando del Holocausto como ejemplo, yo me acordé al final de la película cuando termina la guerra y todos los judíos, en agradecimiento a Oskar Schindler, le dan un anillo con una inscripción en ese anillo que dice en hebreo: quien salva una vida, salva al mundo entero. No, hombre, y esa escena me llega cañón, ¿verdad? Y ese hombre lo que hizo, yo hace no mucho estuve en Jerusalén, en el Museo del Holocausto, y tienen ahí una mención honorífica a su nombre,
bellísima. Y se me hace una película muy bonito porque complementa mucho lo que nos estás diciendo, ¿verdad? Porque a mí se me hace, ¿cómo te diré? No quisiera escucharme precipitado, pero a lo mejor incluso hasta a veces soberbio de parte del ser humano el querer cambiar al prójimo, querer cambiar al mundo. Oye, no, pues cámbiate a ti, ¿no? O sea, si sabes algo que te está haciendo daño, por ejemplo, yo qué sé, fumar, lo primero que se me ocurre, o que es una adicción. Cambia esos pequeños valores en ti y verás cómo vas a impactar de forma distinta a los demás. Pero no quieras cambiar a los demás porque nada más porque creas que están mal y ya. Mi mejor amigo es judío y pero de verdad, o sea, al pie de la letra, o sea, religiosamente él es judío, de familia judía, que le mando muchos saludos. Y yo lo primero que yo vi en este cuate fue que no lo vi como, ay, ese güey es judío. Jamás. Yo lo conocí, me cayó súper bien, es a todo dar. Y ahorita que también mencionaste, hablábamos de Jesús, él no vino a poner una religión. O sea, yo nunca vi en ningún momento de la Biblia que él haya llegado y lo primero que haya dicho fue, voy a poner una religión. Jamás. Él vino a predicar con el ejemplo. Porque el decir, yo soy cristiano o yo soy esto y yo soy el otro, definirme como algo, ya implica una separación con el otro. Y ahí empieza un poquito la desigualdad. Y lo que nos unió este cuate a mí, pues, no fue el definirnos como algo. Empezamos desde ver qué nos une y no qué nos divide. Sí. No es casualidad. Esta semana vi como por 10ª vez la lista de Schindler. Mi familia se burla de mí de por qué le veo a la película tantas veces. No, me encanta. Es una obra de arte de Spielberg. Sí. Es un tema muy sencillo, Nico. Son los principios de la dignidad humana. A ver, estabas hablando del judaísmo. Jesús era judío. Sí. ¿Sí? Y básicamente las 3 religiones monoteístas del mundo es el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Realmente tienen muy pocas diferencias. Muy pocas diferencias. Es absurdo que haya habido guerras en torno a esas pequeñas diferencias. Pero yo también considero absurdo que el concepto monoteísta sea el único adecuado cuando hay tantos países. De hecho, el 80% del mundo, por ahí, 70 quizá, pues creó una religión diferente. Sí. No te digo a la cristiana, a la monoteísta. Entonces, de entrada, todo China, el sureste de Asia y la India creen en otro tipo de conceptos, pero lo que nos hace iguales a todos son los principios de la dignidad humana. Esos no los podemos perder, porque esos sí son universales. Y vuelvo a los principios de los derechos de las personas. Mira, Nico, yo te quiero comentar un ejemplo. No quiero sonar romántico, pero un ejemplo de algo que me gustó mucho, que pasó en la dinámica de mi casa. Sin hacer juicios, no quiero sonar, pero cómo cambian las cosas a partir de ver la dignidad de la persona y cómo podemos contribuir a que las personas se vayan dignificando. Hace 3 años, quizá 4, la persona que nos ayudaba en la casa, que vivía con nosotros de lunes a viernes, no me gusta usar esos términos de muchachas de quedada o de salida. La persona que trabajaba con nosotros tuvo una desafortunada enfermedad neurológica muy grave. Y entonces a partir de ahí platicamos en familia
y les dije, oigan, yo considero que este tema de las muchachas que viven en las casas de otras personas, en mi punto de vista, no está bien. Porque creo que el trabajo debe de cumplir un horario. Está establecido en la ley federal del trabajo. Y si bien mis papás, y esta problemática la expone en la película Roma, Cuarón, Alfonso Cuarón. con toda la problemática, me parece que hay que ir avanzando hacia allá. Entonces nosotros quedamos como familia en, oigan, pues nosotros ya no vamos a tener personas que nos ayuden en la casa, que vivan aquí. Entonces van a tener un horario y la dinámica familiar cambió. Porque entonces ahora estas personas son dos que nos ayudan en la casa, pues cumplen con su horario y se van. Y nosotros en la noche pues ya no tenemos quien nos hace de cenar. Y son 4 años de que llegamos y convivimos y nos hacemos de cenar y lavamos nuestros platos. No estoy en contra o sea, hay que dignificar el empleo. Ojalá podemos ir avanzando hacia allá. Tampoco estoy crucificando a nadie que tenga personas viviendo en su casa, pero ojalá volteemos cada día a ver más al ser humano. Yo creo que parte de la dignificación es que una persona pueda tener una vida en donde se desenvuelva. Este es un ejemplo en particular, pero en lo general, en cada empleo, en cada decisión de vida, ¿sí? Que no nos olvide que no hay un número de trabajador o que no hay un ciudadano, sino que hay una persona con sentimientos, con necesidades atrás. Y si ponemos eso como el eje central de nuestro pensamiento, nos va a ir muy bien en el futuro. Oye, Mau, y ya para ir cerrando, me habías dicho, perdón, siempre le hago esta pregunta a todos mis invitados, ¿eh? Pero si tú pudieras echarte este cafecito con alguien en especial, ¿con quién sería y por qué? Con alguien de cualquier momento de la historia o con alguien que haya conocido. En una ocasión me mencionaste que sería con Mahatma Gandhi y la Madre Teresa de Calcuta. Sí, de la historia, sí, ya. Sí, bueno, definitivamente son las dos personas con las que platicaría. Con la Madre Teresa y con Mahatma Gandhi. El entorno de los dos es fascinante. Desde cómo lograron hacer una revolución sin violencia. Sí. Podríamos incluir más personas para no ser limitativos, ¿no? Podríamos meter a Martin Luther King con I Have a Dream, ¿sí? A Nelson Mandela, en Sudáfrica. Sí. Cómo cambiaron el mundo, cómo abordaron los principios de dignidad humana, de amor, y cómo lo lograron a través de una revolución pacífica que a varios de ellos les costó años de cárcel y sufrimiento personal. Y la pregunta que les haría es, ¿de dónde sacan la fuerza para seguir manteniendo el sueño? Porque alguien alguna vez me dijo, y lo creo firmemente, la utopía, porque muchas veces se habla de los temas utópicos, que la connotación utópica es algo que está bien, pero que no se puede lograr. Entonces, si tú ves la utopía, eso alguna vez alguien me lo dijo, no es de mi pensamiento. En el horizonte, mientras más camines, el horizonte se te sigue alejando. Pero la buena noticia es que sabes para dónde caminar. Entonces, eso me pareció un principio muy bonito. Y creo que tanto Gandhi como la Madre Teresa siempre caminaron hacia allá, hacia temas que quizá era un utópico, que el horizonte se les iba alargando mientras más caminaban, pero jamás dudaron hacia dónde tenían que caminar. Me encanta. Entonces la pregunta sería, ¿de dónde sacaron esa fuerza? Antes de que te me vayas, te tengo una sorpresa, caray.
Alguien que te ama me mandó una pequeña carta para ti. ¿Me dejas leértela? Sí. A petición de Javier y Nicolás. Hijo, desde Buenos Aires te mando un saludo afectuoso. Sabes que te quiero mucho y te admiro, porque has sido una persona de primera, un hijo de primera, un papá de primera, un amigo excepcional. Dios te bendiga, tu papá. Muchas gracias, Nico. Muchísimas gracias por estar aquí, mi estimado Mau, y bienvenido a Café con Nico Podcast. Muchísimas gracias, Nico. ¿Me lo permites agregar otra cosa? Eres un gran hombre. Eres un gran hombre y además de mi papá, tú eres de mis mejores ejemplos. Te lo agradezco mucho. Muchas gracias, Nico, de verdad. Te agradezco mucho tus palabras. Muchísimas gracias por haberte echado este cafecito conmigo. Espero de corazón que estas entrevistas, pláticas o lo que sea que tú hayas percibido al escucharlas te hayan servido de algo, que te hayan acompañado, ayudado a encontrar un poco más de plenitud o simplemente darle un poco más de sentido a las cosas. Aquí no se trata de encontrar verdades absolutas a la fuerza o dar consejos. Este espacio es para ponerle palabras a todo eso que a veces no sabemos cómo expresar y ya con eso estamos del otro lado. Recuerda seguirme en mis redes sociales, estoy como Café con Nico Podcast en Instagram, TikTok, Twitter, Facebook. Para colaboraciones mi correo es nicoplaza98@gmail.com. Muchísimas gracias nuevamente y te veo en el siguiente episodio.